¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Aquí vamos a grabar en penumbras desde nuestro automóvil. Hace rato estaba leyendo en Facebook una opinión de la ex convicta Rosario Robles, la rata más grande de México que le roba a los pobres más pobres del país y que le robó una suma de 6,000 millones de pesos, de los que no se sabe hasta el día de hoy dónde los tiene guardados. Pues bien, esta mujer rata, que es la menos autorizada para opinar sobre la política en México o sobre temas internacionales, comparó el concierto del Grupo Firme en el Zócalo de la Ciudad de México con las protestas de mujeres iraníes en contra del uso del velo. La pregunta es, ¿qué rayos tiene que ver una cosa con la otra? Lo del Grupo Firme fue un concierto musical donde se dio cita a la gente que quiso ir, porque el evento era gratuito. En mi caso, aunque yo sea simpatizante de la Cuarta Transformación y del gobierno popular de López Obrador, yo no iría porque ya tiene años que yo no voy a ningún tipo de concierto, así sea gratis. Y si hay que pagar, pues ahora sí que mucho menos, ¿no? Pero esta mujer miserable e ignorante también, con tal de llevar una crítica absurda a un puerto pues sin destino, trae a colación el tema de las protestas de las mujeres iraníes. Y mi pregunta es, ¿se está solidarizando con ellas o qué? ¿O será porque ella, antes de ser política, de ser jefa de gobierno y de tener poder, vestía como una chimbolita? Y después, ya cuando ya se hizo de dinero y cuando fue amante de Carlos Ahumada, del empresario Carlos Ahumada, pues ya vestía de marca, muy elegante, y hasta se daba el lujo de irse de vacaciones con Carlos Ahumada a Cuba en helicóptero. O sea, en helicóptero particular de Carlos Ahumada, esta sinvergüenza rata se iba a darle las nalgas a Ahumada a Cuba. Y buen rato se las dio, ¿no? Y hizo negocios sucios con él, ¿no? ¿Sabrá esta imbécil de que ese tipo de protestas puede ser un grupo minoritario de mujeres con otro objetivo? Porque yo tengo otros datos. Hay miles de mujeres musulmanas que usan la burka o el velo, que de verlas en la noche dan terror porque no sabes si realmente son mujeres o son otro tipo de personas que se disfrazan para cometer pues algún delito, ¿no? Alguna maña. Pues bien, en Canadá hay miles de estas mujeres que han llegado en calidad de refugiadas o de perseguidas políticas, y no por protestar contra el uso del velo, que es generalmente de color negro. Hay otras mujeres que usan el medio velo, cubriéndose el pelo y parte del rostro, pero uno les puede ver la cara sin problema. Esas son las más liberales, vamos a decirles ahí, porque yo las llegué a conocer y llegué a trabajar con ellas en Canadá, en Toronto concretamente, donde hay miles
de inmigrantes extranjeros de todas las nacionalidades, incluyendo mexicanos. Pues bien, yo emigré a Canadá más o menos entre el 2008, 2009, por ahí, o 2009, 2010, algo así. Estuve casi 2 años. Pues bien, cuando llegué, recién el gobierno canadiense había publicado un edicto o una prohibición para que este tipo de mujeres dejaran de usar ese tipo de vestimenta extraña en un país como Canadá, ¿no? Porque la gente generalmente viste de manera normal, o sea, la camisa, el pantalón, las mujeres la falda, la blusita, etcétera, ¿no? Enseñando pechuga, aunque haga frío. Pues bien, el gobierno canadiense justificó esta medida bajo 2 argumentos para poderla llevar a cabo y que se cumpliera, porque ese era el objetivo. El primer argumento era que esa vestimenta podría ser usada por terroristas para cometer actos de violencia en el país. Y 2, que las mujeres musulmanas, una vez que pisaron suelo canadiense, pues estaban en libertad y no estaban obligadas a usar la burka, como se le conoce. ¿Y saben qué pasó, señores? Para información de esta rata, Rosario Robles, que nada más opina por opinar, lo que le falta es otra cosa. ¿Sabe qué hicieron estas mujeres? O estos grupos protestaron contra la medida canadiense. Así se opusieron rotundamente a que las mujeres se quitaran ahora sí obligatoriamente la burka y anduvieran como personas normales, mostrando su rostro y pues obviamente su cuerpo, ¿no? ¿Y saben qué pasó? El gobierno canadiense echó para atrás esta medida, que la consideraban absurda. ¿Por qué? Porque ellos decían que no era una forma de sometimiento de los hombres, que no era una forma de esclavitud, sino una costumbre ancestral, parte de su idiosincrasia, de su vestimenta, de su cultura. Es como si en México el presidente López Obrador quisiera emitir un decreto para prohibir que las mujeres indígenas de Guerrero, de la montaña de Guerrero, de Oaxaca, que son una gran mayoría, o de Chiapas, pues prohibiera el uso de su vestimenta típica de ellas, ropa bordada generalmente a mano, con colores pues vistosos, típicas de su etnia, ¿no? O sea, ¿en qué le molestaría a López Obrador que las indígenas siguieran vistiendo como se han vestido antes de la conquista española, ¿no? Pues bien, esto pasa también con las mujeres musulmanas que usan la burka, por cuestión religiosa más que nada, o porque es una tradición. O sea, hay mujeres que les gusta usar falda y no les vas a cambiar esa idea, porque no les gusta andar luciendo su cuerpo. ¿Por qué? Porque eso provoca pues acoso sexual en los hombres. Entonces el gobierno se echó para atrás y dejó a las mujeres musulmanas a seguir usando la burka hasta el día de hoy. Esto es por un lado. Por otro lado, yo tuve como estudiante de inglés
en Toronto, Canadá, pues ahí había japoneses, italianos, argentinos, cubanos, de casi de todas las nacionalidades estudiando, y también un buen grupo de mexicanos. Y entre estas personas que estaban estudiando inglés, había dos musulmanas. Había una persona que también profesaba esta religión, pero ella no, ella se vestía normal, de falda larga, blusa sencilla, y la llevaba muy bien con la raza, ¿no? De alguna manera se comunicaba con nosotros a señas y todo lo demás, ¿no? Pero estas dos mujeres no. Estas dos mujeres estaban tapadas de pie a cabeza y con la burka, ¿no? Obviamente, ¿no? Que parecían pelícanos, ¿no? Y nunca logramos que se descubrieran el rostro, pues, o la cabeza. Al finalizar el curso, los mexicanos, ya ves cómo somos de tremendos, y por puro morbo nada más lo hicimos. Quedamos de acuerdo en celebrar la despedida. ¿Cómo? Pues llevando comida típica mexicana, que el tamal, que la enchilada y cosas de esas, ¿no? E invitar a las musulmanas, obviamente, ¿no? Y que asistieran, que se comprometieran que iban a asistir, para ver qué hacían cuando se llegara la hora de comer. Todos queríamos ver por lo menos cómo era el rostro de ellas, porque nunca supimos cómo eran. Veíamos el bulto nada más, pero hasta ahí. Pues bien, se llegó el día del convivio, fue una tarde. Todo el mundo pues llevó un platillo típico para compartir con los demás compañeros. Música mexicana, etcétera, ¿no? Servimos la comida y cuando ya dijimos, pues ahora sí, a comer, y todas nuestras miradas se clavaron sobre las dos musulmanas, esperando a que se descubrieran el rostro para poder comer. ¿Y saben qué pasó, señores? Para conocimiento de esta rata, Rosario Robles, que se pone a criticar por criticar, ¿saben qué pasó? Para nuestra sorpresa, las dos mujeres no se descubrieron el rostro. ¿Saben qué hicieron? Tomaron la comida con sus manos y se la llevaron a la boca por debajo de la burka. O sea, no se quitaron la burka. Por debajo de ella metían la mano y empezaron a comer. Nosotros nada más hicimos como el condorito, plof. ¿Por qué? Porque jamás pensamos que ni siquiera para comer se quitan la burka. Decían ellas que ni siquiera se la quitaban para dormir, pues únicamente cuando se bañaban y se volvían a vestir, y con la misma se dormían, ¿no? Y a la hora de hacer el delicioso, pues nada más se levantaban la falda y órale, a hacer chamacos. Entonces, ¿cómo cambiarles la mentalidad cuando desde niñas se les enseña a vestir así y mueren vistiendo así? Aunque estén en otro país, que se digan y que les digan que son libres porque ya llegaron a suelo canadiense o a suelo mexicano, donde sea, y que no es necesario que usen esa cosa horrorosa, porque a veces está hasta sucia y apesta porque no la lavan. Yo creo que duran una semana con ella. Cuando ellas dicen, no, es que nosotros así nos sentimos bien, así nos criamos en nuestra cultura, nuestra religión, no es porque sea un sinónimo de debilidad o sometimiento o esclavitud. Así de fácil, así de sencillo. O sea, ¿cómo le vas a decir a una persona que cambie su forma de vestir si su forma de vestir es otra? Es como yo uso un pantalón normal, casi no me gusta usar choro, y yo no voy a vestir
con camisa floreada y cosas de esas. Me han gustado siempre los colores lisos, el azul, el verde, eh, el rojo, pero liso, o sea, sin ninguna imagen ni nada. Pero hay personas que les gusta vestir hasta de color rosita, ¿no? Hasta los zapatos, ¿no? Color rosita, ¿no? Entonces, son gustos, son costumbres, y si no tenemos la información, vamos a dar una versión o un punto de vista sesgado. ¿Por qué? Porque así crecieron, así las educaron, y que así deben comportarse en sociedad, para no andar enseñando pechos, ni nalgas, ni hilos, como lo hace la mujer occidental. Apenas López Obrador, en una de sus conferencias mañaneras hace como 2 semanas, mencionó un tema similar a esto. Él decía que la Revolución Mexicana pues se hizo para liberarse de la opresión de los terratenientes, de los caciques, y para repartirse la tierra. Mencionaba que llegaban los revolucionarios zapatistas a las haciendas y les decían a los campesinos hacinados en esas haciendas, y obviamente tomaban preso al patrón y se lo llevaban y lo fusilaban o lo encarcelaban, y les decían: ya son libres, ya pueden irse a sus casas. Y pues dicen que decía López Obrador que los campesinos nada más se quedaban viendo unos a otros. ¿De qué nos están hablando los revolucionarios zapatistas? ¿Libres de qué? Si todo el tiempo habían crecido como esclavos, y esa era una vida normal, similar al feudalismo, ¿no? O sea, ni siquiera se les pagaba, nada más les daban la comida, o los tenían abrochados todo el tiempo en las mentadas tiendas de raya, donde el mismo patrón les vendía al precio que querían, y como no les pagaba o les pagaban poco, pues morían debiéndole todavía, y la familia tenía que seguir pagando. Así que cuando llegaban los revolucionarios a liberarlos, pues ellos se sorprendían y no se iban, ahí se quedaban. ¿Por qué? Porque nadie les enseñó el concepto de libertad y qué significaba eso, ¿no? Ellos crecieron como esclavos, su mentalidad era la mentalidad de un esclavo, porque pues no eran libres. O sea, ¿con qué se comía eso? Y tan no eran libres que el hacendado, el patrón, les tenía que dar permiso para poderse casar o pasar de una hacienda a otra, ¿no? A ese grado, como se vivía en la época feudal en Europa, algo similar. Entonces, ¿qué pasa cuando tú quieres imponer una idea nueva? Pues hay un choque de conciencia, de cultura. ¿Por qué? Porque a ti te enseñan a hacer algo que para unos es normal, y luego viene otro con ideas más avanzadas y dice: no, pues eso no es normal. Hay una palabra que se llama libertad, y nosotros queremos hacerte libres. Y el que es esclavizado dice: pero pues yo no te estoy pidiendo que me liberes, yo estoy a gusto así, mi vida no me pertenece, pertenece al patrón, él me da de comer, y yo le trabajo la tierra para que me dé de comer y me dé un lugar donde alojarme. O sea, había un conformismo, no había esa chispa revolucionaria, ese despertar. Y la gente hasta el día de hoy, como sucedió con el PRI en México, imagínense cuánto tiempo nos estuvieron esclavizados, haciéndonos creer que era papá de gobierno el PRI. Y miren, casi gobernó un siglo, 100 años.
Y nunca nos quisimos dar cuenta de que había la posibilidad de derrocar a ese gobierno, y cuando la tuvimos nos hicieron fraude, que fue en 1988. Hasta mi madre, mi familia, que no participaban nunca en política, participaron por primera vez en política y en masa, y votaron en masa por Cuauhtémoc Cárdenas, y para ellos Cuauhtémoc Cárdenas fue su presidente porque él ganó. Pero ¿qué pasó? El PRI le hizo chanchullo, le hizo fraude, la gente lloró en los pueblos. Mi madre, mi tía, los vecinos de mi madre, de mi tía en el pueblo, lloraron la derrota. ¿Por qué? Porque por primera vez habían tenido la posibilidad de ser libres, de emitir su voto libremente. ¿Y qué pasó? El PRI se los arrebató. Y vino una era de terror con Carlos Salinas de Gortari, asesinatos, magnicidios. Y le siguió todavía 6 años más. Y ya en el 2000, para que la cosa no se viera tan mal, impusieron a Vicente Fox como presidente de la República, un pelele porque le pusieron a todo el gabinete del PRI. Meade era de Hacienda con Vicente Fox y fue el candidato presidencial todavía del PRI en su derrota. Y todavía el PAN gobernó 6 años más con otro fraude electoral a favor del comandante Borolas. Y todavía hubo un fraude más con Enrique Peña Nieto, el nuevo PRI, las nuevas ratas que robaron a más no poder y nadie dijo nada. Y ahora que ya no se roba, ahora están en contra de López Obrador, y fue hasta el 2018, hace 4 años, que por fin se consumó la libertad del pueblo mexicano. Se acabaron 90 años de opresión, de sometimiento, de autoritarismo, de corrupción. Y esta gente todavía quiere volver al poder engañando a la gente, diciendo que la delincuencia va en aumento. Pues sí va en aumento porque ellos son los delincuentes. Ellos crearon los cárteles, ellos crearon los huachicoleros, ellos crearon los asaltantes. O sea, a toda la mafia la creó el PRI y el PAN finalmente. Son socios. Yo solo espero que nunca más el PRI vuelva a recuperar el poder en México, y que el pueblo mexicano siga despertando y que no les den ni un senador ni un diputado federal, porque lo único que hacen es oponerse a todas las iniciativas que benefician al pueblo, como está ocurriendo, como ocurrió con la reforma energética, como está ocurriendo con lo de la Guardia Nacional. Hacen todo un escándalo por algo que el presidente debe resolver con un decreto. Pasa la Guardia Nacional al ejército y punto. ¿Qué te van a hacer? Nada. Él tiene el poder de hacerlo. ¿Y qué va a pasar con la reforma electoral para darle autonomía y transparencia al INE? Pues que también le van a dar para atrás. Y esto pasó ¿por qué? Porque el pueblo mexicano votó por un Congreso mayoritariamente opositor, creyendo que los contrapesos son la mejor solución, y eso es falso. El PRI y el PRAN no les conviene una iniciativa del presidente López Obrador y se oponen a ella. Así de simple. Así que pueblo mexicano, ya logramos, ya tenemos 4 años avanzando. No permitamos ni le demos ni siquiera a un diputado federal, ni siquiera un senador al PAN o al PRI. No voten ya por esos partidos para que pierdan el registro y pierdan el millonario financiamiento que se les está dando con nuestros impuestos. Son una bola de parásitos y lo único que hacen es oponerse al progreso, al desarrollo del país, y quisieran que López Obrador se fuera a su rancho y dejar hacer y deshacer
a la mafia del poder. Hasta la próxima.